Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a hablar ahora de una película que se estrena mañana, pero que es también hablar de la vida de un personaje singular, Aníbal González, el arquitecto de Sevilla, que fue el verdadero creador que le dio una uniformidad a todo lo que fue la Expo del 29, que dejó muestra de su arquitectura en muchos lugares de Andalucía, y que es Aníbal González ahora en una película que lleva por título Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Se va a estrenar mañana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, después de haber pasado por el Festival de Huelva, y eso nos permite hablar con Paco Ortiz, director de cine, conocido por anteriores trabajos como el que hizo de Matilde Coral, como el que hizo de Bambino, trabajos muy reconocidos, de reseña ahí para quien quiera saber de estos personajes, y que hoy está con nosotros. Paco Ortiz, buenos días. Buenos días, Jesús. Aunque asistido por Perujo. Exacto, en la dirección de fotografía. Jesús Perujo, y otro andaluz también notable ya, como es Pablo Cervantes en la música. Que está sonando ahora mismo de fondo, qué bonita, ¿eh? A ver, sube un poquito. Y esto nos va a permitir que ustedes, porque cuando hayan venido a Sevilla, sean de donde sea o donde quiera que nos estén escuchando, indudablemente habrán ido a la Plaza de España. Evidentemente. Indudablemente. O sea, si tú vas a París vas a ver la Torre Eiffel, ¿no? ¿Alguien conoce alguna obra más de Gustave Eiffel? Ni falta que hace, ¿verdad? Pues si vienes a Sevilla vas a ver la Plaza de España, y su autor es Aníbal González, ¿no? Y vas a buscar tu provincia allí, donde están los escudos. Excepto si eres de Sevilla, sí. Que no tiene banco. ¿No tiene banco Sevilla? No, no lo sabía. Hay 48 bancos. Porque también el momento en que se hace, pues Ceuta y Melilla, por ejemplo, no cuentan. Sí. Canarias es una sola provincia. Entonces, bueno, se dan esas peculiaridades que ahora no pasarían, ¿no? Pero todo el mundo, la primera vez que a mí me trajeron a Sevilla, cuando venías con el instituto, a buscar el banco, la foto, pasar por la galería, ni que decir tiene después de la película de la Guerra de las Galaxias, pues hacerse... Claro. En fin, ya tienen ustedes un referente de lo que es Aníbal González, y luego por la ciudad hay muchos de él. Bueno, ¿quién fue Aníbal González? Cuéntanos desde tu punto de vista, que lo has trabajado y que has hecho este documental. Bueno, siempre cuento que como yo no soy sevillano, cuando vengo... ¿De dónde eres? Yo soy de Huelva. Para mí, la Plaza de España y toda la obra de Aníbal González la veo desde los ojos de un turista todavía, ¿no? Entonces me maravillo, por más que pase, como no he nacido aquí, con estas edificaciones, y por eso me llama la atención y veo que es necesario contar la historia de este hombre. Cuando empiezo a investigar, descubro que tiene una vida apasionante, ¿no? Es víctima de un atentado, tiene un origen humilde y una muerte también humilde. Su entierro fue el segundo más importante de la historia de Sevilla, después del de Joselito el Gallo, el más multitudinario, cerca de 8.000 personas. Los taxistas no cobraban para llevar a la gente, ¿no? Bueno, vivió una época muy convulsa, la Primera Guerra Mundial, muchos cambios de gobierno, una época muy inestable en España. Todo esto para intentar construir este edificio, ¿no? Que es la Plaza de España, y muchas otras obras, por supuesto. Sí. Entonces, además de un gran arquitecto, también es un urbanista, transforma una ciudad como Sevilla tan difícil, ¿no? Para quien trate con su gente, que sabe que es difícil moverla de sus posiciones. Bueno, me parecen argumentos más que suficientes para querer contar su vida. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Ya tengo un poco de lío en la cabeza. Todavía no. Como llegamos tan temprano. Llegamos tan temprano. Me gusta que nos contaras lo del atentado, porque yo no lo sabía. Atentaron contra él sus propios obreros. Sí. A los que él defendía, además, frente a la patronal, Paco. Aníbal, ¿Qué pasó ahí? Se caracteriza por ser un arquitecto que también hizo mucha labor con sus trabajadores. Ahí están las casas baratas, ¿no? En Nervión. O sea, hizo construcciones para que tuvieran condiciones dignas de vivienda, pero también laborales, ¿no? Y
por más que parezca increíble, sufrió un atentado. ¿Por qué? Porque era una persona muy importante, muy relevante en la sociedad del momento, una persona que estaba dirigiendo la gran obra de Sevilla, ¿no? La exposición del 29. Atentar contra él era dar un golpe en la mesa importante. Yo quiero creer que no serían obreros de los que trabajaban directamente con él. Directamente con él. ¿El atentado cuándo fue? 1921. O sea, antes de el famoso 29, que... Exacto. Y durante las obras, claro, ¿no? Claro. Las obras comenzaron creo que como 8 o 9 años antes porque del 29, ¿no? En principio la exposición estaba previsto para el 25. Lo que pasa es que no habían terminado y se alargó al 29. Estaba previsto para el 14 incluso, o sea, la exposición tardó muchísimos años en terminarse. ¿Qué más obras tiene de referencia en Sevilla? Bueno, ahí fuera, porque por ejemplo la famosa Casa del Gallo de Jerez, la esquina del Gallo es de Aníbal González. En Aracena Exacto. también hay, ¿no? Sí, en Aracena su obra es increíble, ¿no? Está desde los lavaderos, la entrada de la Gruta de las Maravillas, el casino de Arias Montano, ¿no? Que es lo más relevante, el ayuntamiento. Y bueno, toda la serranía onubense, incluso la extremeña, también se caracteriza ya no solo tanto por sus edificios, sino porque crea estilo que es imitado, el estilo, ¿no? claro. Pero si tengo que hablar de una obra relevante después de la Plaza de España, está la Plaza de América. Y esos 3 edificios, ¿no? Que son un canto a los estilos arquitectónicos españoles, el Renacimiento, el Mudéjar, y que son, bueno, pues otras obras de arte a gran escala. Paco dice que fue idolatrado por la población, pero sin embargo fue apartado de la dirección del proyecto 2 años antes de inaugurarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues que el gobierno de Primo de Rivera quería ya terminar las obras y veía que el ritmo pues no era el apropiado y empezó a meter a ciertas personas. Aníbal no lo echan, Aníbal dimite. Pero bueno, como que le invitan también un poco le ponen la puerta y una alfombra para que salga, ¿no? Le quitan de la dirección de la Plaza de España, le quitan a sus cargos más importantes. Aníbal era una persona incómoda, incluso para aquellos que le auparon a ese lugar, ¿no? Tuvo que ser alguien con una personalidad destacable y que era capaz de enfrentarse a gerifaltes de la época. ¿Pero era consciente él de la importancia del legado que dejaba, de su figura? Yo creo que sí, porque ya se habían hecho lugares como la Torre Eiffel o el Crystal Palace. Él sabía que los edificios que habían sido, digamos, protagonistas de las exposiciones de París o de Londres, habían hecho pasar a la historia, ¿no? A sus autores. Yo creo que cuando Aníbal recibe el encargo de la exposición del 29 es plenamente consciente de que es el gran trabajo de su vida. Lo que no sabría es que también sería la causa, bueno, quizás hasta incluso de su muerte, ¿no? ¿Cuántos edificios tienes registrados o has encontrado? Bueno, hay un catálogo que ha hecho Aníbal González Serrano, que es su nieto, y que bueno es quien atesora toda la información de su abuelo. Aníbal González puede tener perfectamente entre 400 y 500 obras, ¿no? O sea que trabajó muchísimo. ¿Con qué edad muere? Muy joven, bueno, con 50 y pico años. 50 y pico años y deja 400 obras. Sí, es un hombre muy prolífico, ¿no? Y además, en sus estudios en la carrera universitaria en Madrid, donde solo se presentaban 14 arquitectos, fue el número 1. O sea, estamos hablando de que tenía una capacidad, un talento fuera de duda. Decías que... perdón, este es el tráiler. Nueva iconografía que identifique la ciudad. Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla. Era un hombre muy trabajador que yo creo que convirtió el trabajo en una obsesión. La exposición era suya, lo que el concurso que él había ganado le daba el derecho a hacer toda la exposición. Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin limitaciones, un foro donde poder sacar a la luz toda su creatividad, pues debe de ser su gran proyecto de vida. ¿Quién participa en el documental? ¿Quién estamos oyendo? Carlos Colón, Mercedes de Pablo, Amparo Graciani, Víctor Pérez Colano. ¿Y los arquitectos qué dicen con el tiempo ha ganado, ¿no? Porque al principio empezaron que arquitectura regionalista, costumbrista. A ver, la arquitectura de Aníbal González en un principio, como todos los cambios de moda, pues pasa rápidamente, sin solución de continuidad, a ser algo detestable por los nuevos arquitectos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, pues sí, lo que está bien hecho y lo que se ha hecho con gran criterio, pues empieza a ser admirado. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que la Facultad de Arquitectura de Sevilla
se lo conozca reconozca la obra de Aníbal González. Eso suele pasar. Decías que nació en un entorno humilde, murió pobre también. Exacto. ¿Cómo que murió pobre después de hacer 400 Eso, ¿cómo fue proyectos? después de ese periodo tan fructífero de trabajo, que supongo que, además de ser una personalidad relevante, pues viviría muy bien y reconocido? ¿Qué pasó con su vida? Aníbal vivía de alquiler. Ujú. O sea, Bueno, es tantos curioso, y ¿no? tantos vivían de alquiler en esa época, Exacto, ¿verdad? ¿no? Claro. Un arquitecto. No era un país de propietarios. Un arquitecto que viviese de alquiler, ¿no? Pues Ujú. todavía un poco más Ujú. curioso, ¿no? Al final, cuando fallece, pues seguramente debido a los impagos que tendría, ¿no? Son algunos de los arquitectos con los que él trabajaba, sus compañeros, y bueno, gracias a un periódico liberal que hace una suscripción pública, se consigue una donación de unos terrenos del ayuntamiento en la Avenida de Palmera, se le consigue hacer una casa para su viuda y sus hijos, ¿no? Cuando él muere. Sí, es también parte de la leyenda, ¿no? de Aníbal González. Me parece bonito, ¿no? El gesto de que la sociedad al final también le da esa casa. Pero es increíble, deben recordar los oyentes que nos estén escuchando que fue el que hizo la Plaza de España, que ya hemos comentado, con esa grandiosidad, espectacularidad que tiene. El que hizo el Museo Arqueológico, que está allí. Los 3 museos son Sí, de él. pero iba a nombrar los otros. Sí, El sí, Museo sí. de Arte y Costumbre, el Pabellón Real. Exactamente. Bueno, y muchísimas cosas más. Y que muere pobre, como tú dices, y tienen que hacer una suscripción popular para pagarle la casa a la viuda. viuda. ¿Pero porque se arruinó o porque no ahorraba? ¿Por qué murió pobre? Seguramente no ahorraría, pero seguramente porque no le pagaban también, ¿no? La verdad es que en nuestro anterior trabajo, el de Bambino, también sucede casi algo parecido, ¿no? Alguien que toca la cima del éxito y que fallece, bueno, pues con pocos ahorros, ¿no? Digamos. O sea, Pelado, Bambino pelado. parece que la historia se repite, Se ¿no? repite, Una sí. y otra vez. ¿Y quiénes eran sus padres? ¿Y por qué estudia arquitectura? Bueno, Aníbal González tiene un padre que viene de origen humilde y una madre que está emparentada con la familia Luca de Tena. Entonces esta relación con Torcuato Luca de Tena, que era su primo, pues le da ciertas posibilidades para relacionarse con la sociedad de la época. Hablamos de un talento brillante, por Sí. supuesto, pero en esta época también era necesario esas relaciones a veces, ¿no? Entonces Aníbal González, gracias a las relaciones por parte de madre, consigue también hacerse un hueco, ¿no? En esa sociedad de la época. Ujú. Consigue estudiar y consigue iniciar la carrera. No con pocos sacrificios, ¿no? Ujú. Hay una anécdota de que lo UPAN una vez, al celebrar que había obtenido, ¿no? la máxima calificación y era el número 1 de su promoción, sus zapatos tenían agujeros, Ujú. ¿no? Eso revela mucho de su personalidad. A ver, ¿tiene calle en Sevilla? Sí, hay una calle, creo que en el Cerro del Águila. Estamos hablando de que no es algo muy céntrico. Perdón pero es un barrio muy digno, pero es un barrio que Periférico, está, digamos, un poco de la Sevilla, periferia. que una personalidad de la que estamos hablando. Le pusieron una escultura, si bien es verdad, en la Plaza de España, que está él mirando a su obra, pero eso fue hace muy poco tiempo. Dice Mercedes de Pablo en nuestro documental que en España enterramos muy bien, pero olvidamos mejor. Y creo que con Aníbal se cumple, ¿no? Esta circunstancia. Oye, Paco, cuéntanos qué simbología esconde la Plaza de España, que no todos la conocemos. La orientación, la forma que tiene, ¿qué significaba? Bueno, la Plaza de España, quien la haya visto al menos, aunque sea alguna en foto, entiende que es una casa paladiana, ¿no? Sin meterme en muchos tecnicismos arquitectónicos, bueno, pues un eje central que tiene como unos brazos. Esos brazos simbolizan un abrazo con Iberoamérica. Estamos hablando de que esta era la exposición iberoamericana, Sí. que en un principio era hispanoamericana, pero bueno. Entonces, si miramos la orientación que tiene, está mirando hacia el puerto de Sevilla, hacia el lugar donde llegaban los barcos que venían de pasajeros iberoamericanos en un principio, ¿no? Entonces, esa plaza, que es de España, donde están todas las provincias españolas, la historia de España, acoge a Iberoamérica, pues queriendo hermanarnos, ¿no? Como siempre. Y curiosamente también está orientada hacia el oeste, que es hacia donde está América, ¿no? Exactamente. Ujú. Está pensado, todo está muy pensado, ¿no? Ahora no sabía, tantas veces hemos enseñado edificios de Aníbal González, que luego él también debió diseñar y mandar a muchos pueblos donde, porque yo recuerdo haber visto en algún momento, esto lo hizo Aníbal González, proyectos, ¿no? Que enviaría Hay muchísimas sin visitar obras la obra. de Aníbal González que además no llegó a hacerse. Y en el documental hablamos de alguna de ellas, pero la más importante sin duda es la Basílica de la Milagrosa,
que está en los terrenos del Colegio Portaceli. Bueno, solamente quedan los pilares, ¿no? Que es lo único que llegó a hacerse. Y bueno, la entrada en conflicto en España y su muerte pues hizo que ese proyecto nunca llegara a hacerse. Pero los planos existen y nosotros la hemos levantado en 3 dimensiones para que nos hagamos una idea de lo que hubiera sido en la ubicación en lo que está esa construcción. Lo que sí me llama la atención, Paco, dice que fue uno de los entierros más multitudinarios después de José Víctor Gallo, pero él era un arquitecto. José Víctor Gallo era un señor muy popular porque era torero y era la época de los toros, pero un arquitecto, ¿cómo llegó a ser tan popular en la Sevilla de los años 20? A mí me parece importante porque además yo que, bueno, he hecho varios documentales y muchos de ellos biográficos, es verdad que parece que siempre nos centramos o en literatos, ¿no? En poetas, en escritores o cantantes, pero es que los arquitectos son tan importantes, son los responsables del paisaje de nuestros días, ¿no? De nuestro día a día. Si la ciudad tiene unas construcciones hermosas y bellas, pues nuestra vida es un poco más agradable, ¿no? Y a lo mejor todos los días no escuchamos música o leemos un libro, pero salimos a la calle y encontrarte con maravillas arquitectónicas y pasear por lugares de todas las ciudades de Andalucía y de España, me refiero, pues siempre yo creo que eleva el alma, ¿no? Y el espíritu. Pues sí, era un arquitecto que se encargó de eso de una manera brillante, además, me parece, y además que pues, dio mucho trabajo, ¿no? Y eso también tiene que ser algo importante, seguro. Y es un arquitecto reconocido internacionalmente, Aníbal González. ¿Está en la historia de la arquitectura mundial? Yo no sé si los arquitectos los reconocen de manera internacional. Lo que sí sé es que los turistas vienen aquí a verlo y que la Plaza de España se encuentra el número 2 en TripAdvisor, en las opiniones de los visitantes, como de los lugares más importantes y bellos, ¿no? que encuentran. TripAdvisor, la web más, la segunda, yo creo que es la web más importante de turismo del mundo, y que esté en número 2, pues algo dice también, ¿no? ¿Es cierto que la altura de las 2 torres de la Plaza de España no podía sobrepasar la altura de la Giralda? ¿Él estuvo sometido a esa...? Yo creo que Aníbal quería tanto a Sevilla que por respeto él mismo no hacía eso. No había una normativa. Si la había o no, escrita no sé si estaría escrita, pero creo que él, por respeto y por lo que él entiende que es la idiosincrasia sevillana, no se atrevía a dar ese paso directamente. ¿Y el estudio dónde lo tenía? Pues estaba en el centro de la ciudad, y bueno, creo que tuvo que pasar muchas horas en ese estudio, y también tenía, claro, otros arquitectos con los que hizo proyectos conjuntos, y algunos pues que simplemente diseñaba, ¿no? Se habla de una plaza de toros en Osuna, por ejemplo, que fue quizás de sus primeros trabajos, y donde se ha rodado escenas como Juego de Tronos. Claro. ¿Y a ti qué te hizo interesarte por el personaje? Tú, que supongo que te estás especializando en biografías, en documental, biografías, supongo que estarás siempre alerta, ¿no? Pensando a ver de qué personaje falta una historia que contar, ¿no? ¿Y quién te puso sobre la pista de Aníbal o era algo que tú llevabas rumiando? ¿Cómo llegaste a él? Creo que, como he comentado al principio, esa idea de que todavía, aunque lleve mucho tiempo en esta ciudad, todavía no soy oriundo de aquí. Todavía eres un poco turista, ¿no? Claro, y todavía veo las cosas con otro ojo, ¿no? O me pregunto quiénes son estos personajes, ¿no? O por qué este edificio es así, o por qué esta calle se llama así, ¿no? Todavía me pasa por el tiempo que llevo aquí. Entonces, cuando empecé a descubrir la vida de Aníbal González, me hacía preguntas, ¿no? Hay una cuestión muy curiosa, por ejemplo, que la estatua esta que le han colocado está mirando hacia un lado, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué mira hacia la torre norte, ¿no? Porque esa torre le costó muchísimo más trabajo que la torre sur. La cimentación de ese edificio es más profunda que en el que está opuesto, porque la zona pues tiene una arena o una humedad, ¿no? Que es diferente. No quiero contarlo todo, estoy haciendo un spoiler enorme, ¿eh? No, pero esto... Pero si tienes la sala llena hoy, mañana que no hay... que has vendido las entradas en un momento. Mañana será el estreno en el Cine Cervantes, que es el cine que se ha salvado también por los pelos, cine grande en el centro de Sevilla, y supongo que luego la película se va a pasar en más cines, ¿no? Tenemos varios pases a lo largo de la semana y a lo largo del mes de diciembre también, y bueno, se podrá ver en cines como La Avenida, el Cervantes tendrá otros pases, en la periferia, en Mairena, en Bormujos, en Madrid.
También tenemos sala. Y bueno, es un documental, ¿no? Lo sabemos que no es tan fácil pelear con las películas, ¿no? Ahí Sí, pero ahí quedan los Sí, ahí documentales quedan. para quien quiera saber. Y Me hace mucha ilusión una cosa que me dijo el otro día una chica que me decía, mi hermana quiere ir a ver 2 películas, la de Napoleón y la de Aníbal González, ¿no? Y me pareció muy divertido, ¿no? Paco, ¿nunca se te ha ocurrido, como director que eres, llegar al punto de utilizar la inteligencia artificial para estos personajes? Por ejemplo, ahora ya se recrean a personajes que hablan de sí mismos como si estuvieran recreados, ¿no? En el caso de Aníbal González, por ejemplo, que es un personaje muerto, algún día a lo mejor puedes hablar con Aníbal González, ¿no? Pues es verdad, no lo había valorado y, oye, seguramente es una posibilidad que no hay que desdeñar, ¿no? Al final todos son herramientas. Nosotros hemos utilizado el 3D para recrear ¿Ah, sí? edificios. Hemos utilizado drones para volar por la Plaza de España y ver unas perspectivas diferentes, ¿no? Porque no se va a utilizar la inteligencia artificial. Yo no me cierro puertas ni mantengo conceptos o líneas rojas, ¿no? Creo que hay que estar abierto a todo lo que aplica la tecnología. Claro, y lo que no ayudar. pueden los artistas engañar, Oye. pero diciendo esto está hecho con inteligencia artificial, ¿qué problema hay, no? La tecnología se ha ido sumando siempre a algo tan antiguo ya como el cine, El ¿no? otro día escuché una frase solamente que decía que la inteligencia artificial no iba a quitar el trabajo a nadie, pero quien sepa utilizar la inteligencia artificial sí se lo puede quitar al que no sepa utilizar. Eso es así. Sí, sí. una cosa, él que fue al que le encargan el comisionado para darle forma y estilo a la exposición del 29, él muere precisamente en el 29. Sí, Como son las paradojas ¿Y de fue la vida. antes de la inauguración de la exposición? No, ¿o? fue a las 2 semanas de la inauguración. A las 2 semanas de inauguración de la Pero exposición. no vio la exposición. El gran responsable de la exposición no vio su sueño culminado. Sí, apartado del proyecto desde hacía unos años, pero no llegó a vivir la exposición. Tremendo, hay veces Tremendo. que la realidad supera la ficción. No, todo lo que has contado. Yo, desde luego, ignoraba que hubiera muerto pobre una persona que debió trabajar tantísimo. Claro. Como Gaudí también, que También. murió, no sé si pobre o rico, pero de luego dormía allí en la Sagrada Familia porque era su obra. Gaudí lo atropelló un tranvía, sí, sí. y murió en la calle y tardaron en descubrir atenderlo, que era, sí, que era que era Gaudí, ¿no? Gaudí, sí, Sí, sí. a mí me parece que, bueno, yo soy el guionista de este documental, pero creo que me lo han puesto en bandeja, ¿no? Creo que una vida así, ¿no? Con todos estos elementos estaba para que Sí. solamente la retocaran. Hiciste el trabajo sobre Matilde Coral, hiciste el de Bambino, ahora el de Aníbal González. ¿Tienes otro personaje ya en mente o no? Por supuesto. Pero no nos lo vas a decir. Sí, claro que sí. ¿De quién vas Tenemos 2. A ver, el primero es una coproducción que hacemos con Chema de la Peña en Madrid, que es sobre Pepa Flores, Ajá. Marisol. Y el siguiente es otro proyecto nuestro de Sarao Film, que es sobre Antonio el Bailarín. Otro grande que olvidado. muy grande y que también ha sido muy olvidado, porque ese hombre viajó cuando nadie viajaba por el mundo y Pepa Flores, pero sin Pepa Flores. Sin Pepa ¿O vas a Flores. conseguir? Ojalá, todavía hasta última hora no damos por perdido ni tiramos la toalla, pero lo intentaremos. Bueno, decía que te estaba haciendo spoiler, pero es que yo tengo tanta curiosidad por No, Aníbal pero ya González. tenemos que Por dejarlo cierto, libre, que en tiene- Dos Hermanas tiene una calle en todo el centro, Ajá, de Aníbal bueno, González. menos mal. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, era simplemente que me No hay llama, más preguntas, me llamaba la señoría. atención la grandiosidad que tiene la exposición, que además fue varias veces aplazada, que era un tiempo de penurias y que, sin embargo, debió tener una gran personalidad para sostener ese proyecto que se caía continuamente, ¿no? Quiero decir que la personalidad de él era fuerte, ¿no? Era el pellón de la época. Y además hay El que pellón. Claro. verla cómo está, ¿no? Que es cerámica, ¿no? Que es hierro forjado, ¿no? Que son las artes y las tradiciones de Sevilla aplicadas ahí, que podía haberse resuelto de alguna manera mucho más fácil, ¿no? Sí. Ese ladrillo, ¿no? Visto también. Sí. Una maravilla. Pues acudan porque es uno de los andaluces no siempre reconocidos, como ha contado Paco, porque la arquitectura pues le dio un poco de lado por aquello de regionalista y tal, pero ahí está. Oye, enhorabuena porque veo que sigues avanzando, que sigues creciendo en tu productora, en tus empeños y te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias, volveremos a estar aquí. La peli supongo. se pondrá en qué canal de televisión. ¿Cuál va a ser Jesús? No, pero es que no quería meter la pata. En la Supongo que nuestra. que en Hombre, Canal es Sur, que está lógicamente, participada Canal Sur por Canal Ha Sur. estado Por eso. en todos mis proyectos y que siga así. Sí. Ya nos enteraremos cuando se vaya a poner también para dar cuenta de ello. Enhorabuena y hasta la próxima. Venga, muchísimas Adiós. gracias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.